Vamos a orar para poner esta clase en las manos de nuestro Señor. Padre bueno, Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, Padre amado, dándote a ti toda alabanza, Señor, toda adoración, todo honor y toda gloria. Te bendecimos y te adoramos, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre amado, que esta clase, Señor, sea de gran bendición para nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, la llene, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo, para que podamos recibirla, Señor, y atesorarla, Señor, que podamos aprender de ella, Señor, lo que tú quieres, Señor, en esta noche, Señor, decirnos, Padre amado. Te pido por cada uno de los que están en esta clase, Señor, de los que no han podido llegar, Señor. Te pido, Señor, que también los bendigas, Señor, y que nos ayudes, Señor, a compartir, Señor, cada día más, Señor. Que nos des esa hambre y esa sed, Señor, por tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y tu honra, Padre amado. Amén. Bueno, para darles un recuento, ¿verdad? Los que no estuvieron la semana pasada, le estaba diciendo a alguien aquí que no pude subir el video porque me di cuenta que el video que había subido no era el que yo había grabado la semana pasada, y borré el video antes en la tablet. No sé si se quedó en mi computadora, pero yo voy a buscarlo hoy para ver si los puedo subir los dos, el de hoy y el de mañana. Pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de José. Estuvimos hablando de verdad que los hermanos, para hacerles un resumen de la historia, José tenía sus hermanos, ¿verdad? Y él era uno de los más pequeños de la casa. Ok, él y su hermano Benjamín eran los más pequeños de su casa. Bueno, prácticamente eran los consentidos de su papá, ¿verdad? Entonces los hermanos mayores pues no miraban a José con agrado, con tal que lo vendieron, ¿verdad? Lo intentaron matar, pero, ¿verdad? Dios no lo permitió. Lo vendieron como esclavo en Egipto, se lo llevaron a Egipto, estuvo sirviendo en la casa de Potifar, un hombre prominente de Egipto. Después de eso, pues la mujer de Potifar lo acusó injustamente y fue a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, halló gracia también con el hombre que ministraba la cárcel, ¿verdad? Y también sirvió ahí. Estando allí, conoció a dos sirvientes del rey, que pues después, cuando el faraón tuvo un sueño, pues llamaron a José para que interpretara el sueño del faraón. Ok, eso fue lo que pasó. De ahí los hermanos llegaron a visitar a José. Bueno, no a José, ¿verdad? Sino que ellos iban a comprar comida a Egipto, porque el sueño que había tenido el faraón era de que iban a venir 7 años de abundancia, pero iban a venir también 7 años de escasez. En esos 7 años, pues José administró todo, ¿verdad? En los 7 años de abundancia, y en los 7 años de escasez, pues él ministraba toda la comida, todos los alimentos en Egipto, cosa que de muchas regiones venían a comprarle comida a los egipcios, ¿verdad? Y entre esas muchas gentes vinieron también los hermanos de José. ¿Ok? Entonces, pues es bien bonita la historia. Les voy a volver a mandar a Oscar y a ti, Jonathan. No sé si leyeron lo que les mandé, por lo menos tú, Jonathan, yo creo que tal vez lo leíste porque lo mandé en el chat. Pero voy a intentar a ver si puedo conseguir el video de la clase para que lo puedan ver, porque es un tema bastante profundo y hay que prácticamente verle cada detalle para que nosotros podamos entender la historia, ¿ok? Después de esto, José, pues los hermanos, ¿verdad? Se reconciliaron con José. Entonces el faraón le dijo a José, ¿verdad?, que trajera a su familia a vivir a Egipto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Jacob y su familia en Egipto. ¿Qué pasó cuando ellos estaban en Egipto? ¿Y qué va a pasar y qué pasó después? ¿Ok? Yo me imagino, no sé si ustedes leyeron lo que les mandé, pero vamos a leer eso más o menos, para que yo los mandé para que lo leyeran, para que más o menos se dieran una idea de lo que íbamos a hablar, y porque también, ¿verdad?, es bueno que nosotros aprendamos a leer la Biblia, ¿verdad? Aprendamos a leer la palabra del Señor para que nos vayamos familiarizando con ella, ¿ok? Nos quedamos en Génesis 46, capítulo 46,
Y les voy a empezar a leer. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. La salida del pueblo de Israel fue obligada por la hambruna, ¿verdad? Que Dios permitió para que ellos se establecieran en Egipto. ¿Ok? Si nos acordamos de eso. Y dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, henme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Vemos que Dios le dio una promesa también a Israel, ¿verdad? Al papá de José, de que fuera a Egipto, ¿verdad? Porque de ahí él iba a sacar una gran nación, ¿ok? Y dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Lo que le dice, ¿verdad? Es que al él ir a Egipto, con su familia, Dios iba a ir con él y también lo iba a hacer volver a la tierra de donde lo estaba sacando. Y le dijo también, ¿verdad?, que José iba a cerrar sus ojos, o sea que José iba a estar en el momento que él muriera ahí para poder cerrarle los ojos cuando él muriera. Y dice, y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños, a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Sabemos que hasta le prestaron carros de a caballo, ¿verdad? Para que pudieran ellos llegar a Egipto, ¿verdad? El Faraón se los dio a José para que pudiera transportar a su familia a Egipto. Y dice, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. ¿Ok? La tierra de Canaán es lo que hoy se considera Israel. ¿Ok? Y dice, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, cuando dice de sus lomos está hablando que proceden de él, pues que vienen de su simiente. ¿Ok? Sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. ¿Ok? 66 personas partieron de Canaán a Egipto. Y dice, los hijos de José que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Ok? Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que él viniese a Gosén y llegara a la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era donde ellos iban a morar. ¿Ok? Dentro de Egipto. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén y se manifestó a él y lo echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Acuérdense que a este punto José no había visto a su papá. Si se acuerdan la historia que estábamos leyendo la semana pasada, él había visto a sus hermanos, pero hasta este punto José no había tenido ese encuentro con su papá después de 20 años. ¿Ok? En el momento que José dice que vio a su papá, se echó, dice, sobre su cuello. Imagino yo que lo abrazó y empezó a llorar. Dice, él lloró largamente, dice. Entonces dice que su papá, Israel, le dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Lo que Israel estaba diciendo es, ya yo puedo descansar en paz porque yo te he visto, te he vuelto a ver después de todo este largo tiempo. Yo pensé que estabas muerto y ahora te he visto otra vez. Entonces dice que, y José dice que le dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré yo y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre están en la tierra de Canaán, han venido. Y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Se acuerdan que esto también lo habíamos tocado la vez pasada? Por eso, esa fue una herramienta también que Dios usó para que los israelitas no vivieran conjuntamente con el pueblo mezclados. ¿Ok? Los israelitas vivían sí en Egipto, pero aparte. ¿Ok? Dios usó esto para separar el pueblo a conveniencia, ¿verdad? Con los egipcios, como les estaba diciendo, Dios siempre busca apartar a su pueblo para que no se contamine con el resto del mundo pecaminoso. Egipto era un tipo del mundo de pecado.
¿ok? Y por eso a nosotros se nos manda a apartarnos de las cosas que el mundo hace y de los lugares donde se practican tales cosas, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, dice su palabra, y nos anhela solo para Él, ¿ok? Efraín y Manasés fueron los dos hijos de José, los cuales pasaron a formar parte de las 12 tribus de Israel, ¿ok? En vez de su padre José, se añadieron los hijos de José, que fueron Efraín y Manasés. Ok, y dice, Jacob bendice a Efraín y Manasés. Sucedió después que estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus hijos Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se levantó de la cama, y le dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en la luz de la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ya Dios también le había prometido, ¿verdad? Al papá de José, a Israel, que esa tierra donde él moraba, la tierra de Canaán, se la iba a dar a él y a su descendencia, ¿ok? Esa es la tierra de Israel. ¿Ok? Es la tierra prometida que Dios les había prometido a él desde Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham le dijo, verdad? Que le iba a dar por heredad esa tierra. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, que ahora se llama Israel. Y, ¿verdad? Esa era la promesa, ¿verdad? Entonces, y dice, y ahora tus hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Jacob lo que le estaba diciendo es que ellos iban a heredar como si fuesen hijos de él. ¿Ok? Porque era el patriarca, ¿verdad? Era el papá de la familia. Los hijos de él eran los que tenían derecho a todo. Entonces él no tomó a José, sino a los hijos de José, ¿verdad? Para que pudieran tener esa heredad. Ahora vamos a ver la muerte de José, ¿ok? Porque de aquí depende, después de esto vamos a ver, vamos a entrar en la historia de Moisés, ¿ok? La muerte de José dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago por todo el mal que hicimos. Sabemos que los hermanos de José todavía tenían eso en su corazón, de que ahora que el papá de ellos, ¿verdad? Israel, iba a morir, que ellos pensaban que José se iba a vengar de ellos, por el mal que le habían hecho a José, ¿verdad? Y dice que enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te han tratado. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Imagínense qué tremendo. José los había perdonado de corazón y todavía ellos estaban pensando que José les iba a hacer algún daño solo porque el papá ya había muerto. Mire que dice la palabra, dice que José lloró mientras ellos estaban hablando esto. Yo imagino la tristeza que tuvo que haber entrado en el corazón de José después de haberlos perdonado de corazón y estar oyendo después estas palabras, ¿verdad? Va a haber gente que no va a creer en nuestro arrepentimiento. Aunque miren las obras, aunque miren el cambio de nosotros, va a haber gente que no va a creernos, que no va a creer, nos van a decir falsos, nos van a tachar de no, tú mira cómo tú eras antes, pero aún con todo eso, esa gente no nos va a poder quitar a nosotros el gozo que el Señor nos da. Aunque nos duela en el momento, pero va a ser más grande el gozo de nuestro Señor. ¿Ok? Dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijo, henos aquí por tus siervos. Y él les respondió, no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Imagínense que lo que les dijo, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? O sea, ¿cómo yo puedo... ¿Cómo ustedes pueden pensar eso de mí si el Dios al que yo le sirvo, al que yo le he creído, yo no estoy por encima de él?
Él es el que está encima de mí. ¿Por qué ustedes tienen miedo de mí? Si yo les sirvo a este Dios que les ha proveído a través de mí, ¿verdad? Y dice, y vino José y los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos, y habitó José en Egipto, él y su casa y su padre, y vivió José 110 años, ¿ok? 110 años. Y vivió José y los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Marquir, hijo de Manases, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jacob es Israel, ¿se acuerdan? El padre de José. ¿Ok? Ya están viendo cómo él también está confirmando esta promesa, ¿verdad? Que Dios les va a dar esa tierra prometida. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José, antes de que José muriera, los hizo que juraran que el día que Dios los libertara a ellos y los regresara a la tierra prometida, ellos tenían que llevarse los huesos de José. Ok, y esto se cumplió 400 años después que José murió. Cuando salieron de Egipto para ir a Canaán, los israelitas se llevaron los huesos de José con ellos. Imagínense, todavía 400 años después, los israelitas tenían conocimiento de que José les había hecho jurar a los antepasados de ellos que tenían que llevarse sus huesos a Canaán. Y lo hicieron, se lo llevaron. Y dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Ok? Qué historia más bonita, ¿verdad? La de José. Yo creo que es una de las historias más bonitas que hay en la Biblia. Aquí es donde entra Moisés. Yo no sé si ustedes han oído la historia de Moisés, pero es una de las historias también más bonitas que hay dentro de la Biblia porque nos muestra cómo Dios, ¿verdad?, saca al pueblo de Israel de la esclavitud que había estado presa en Egipto a los israelitas, ¿verdad? Aquí salimos del libro del Génesis, ¿ok? El libro del Génesis es donde empieza todo, donde se empieza a contar todo, cómo Dios creó los cielos, la tierra, el hombre, cómo el hombre pecó, cómo el hombre, cómo Dios destruyó, ¿verdad? A la generación que había con Noé, ¿se acuerdan? Que mandó a Noé también que construyera el arca. Después quedó solo Noé, vimos cómo se destruyó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Por el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo que había. Todo eso abarca el libro de Génesis. Y culmina con la historia de José llegando los israelitas a la tierra de Egipto. ¿Okay? Los israelitas permanecieron 400 años en Egipto como esclavos. ¿Ok? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué ellos. ¿Se acuerdan que José tenía gran favor ante el faraón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él era como el segundo después del faraón. Pero después vinieron otros, murió el faraón, murió José, vino después un faraón que no se acordaba de José y empezaron a agarrar a los israelitas como esclavos. ¿Ok? Y bueno, el libro del Éxodo es donde se trata de la esclavitud y la liberación de los israelitas. El libro del Éxodo continúa el relato de la relación de Dios con los hijos de Israel que comenzamos a ver en Génesis. ¿Ok? Dice en Éxodo capítulo 1, dice la aflicción de los israelitas en Egipto. Ok, aquí se mencionan los hijos de Jacob en Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser.
¿verdad? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, dice. José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra y se llenó de ellos la tierra. Sabemos que ellos se expandieron, ¿verdad? No se quedaron solamente un grupito, sino que prosperaron entre ellos, ¿verdad? Y dice, y entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo al pueblo, ¿ok? El intervalo del tiempo entre la muerte de José y el comienzo de la persecución de Israel por los egipcios fue aproximadamente de 220 años. Eso se pudiera decir que esos 220 años, primeros años fueron buenos, por decirlo así, ¿verdad? Pero después de que ya no se supo, o sea, no se sabía quién era José y murió esa generación, los otros de la próxima regeneración ya fueron esclavos. Ok, como les decía, Israel estuvo 430 años en Egipto, cautivo, ¿verdad? Y dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y le dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Había crecido más el pueblo de Israel que los mismos egipcios. Y dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Porque ellos no querían que se fueran de la tierra, porque les estaban sirviendo a ellos como esclavos, ¿verdad? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían de los hijos de Israel. Imagínense, los empezaron a oprimir, los empezaron a esclavizar, y aún con todo y eso, los israelitas se multiplicaban aún más. De modo que dice la Biblia que los egipcios les tenían miedo de ellos, porque eran mucho más que ellos. Pero dice que, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Sabemos que los esclavizaron y amargaron su vida con dura servidumbre, y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Encima de que los obligaban a servir, ¿verdad?, los maltrataban sirviendo, ¿verdad? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Escuchen, miren cómo el diablo viene queriendo matar a la descendencia judía desde los tiempos antiguos. ¿Ok? Dice, el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas. Las hebreas son las israelitas, ¿verdad? Son los israelitas. Cuando ustedes oigan la palabra hebreos o hebreas, se refiere al pueblo de Israel. ¿Ok? Una de las cuales, dice, se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del bebé, si es hijo varón, matadlo, y si es hija mujer, entonces que viva. Querían matar a todos los varones porque no querían que ellos se siguieran reproduciendo. Sabemos que esto del aborto no viene desde estos tiempos. Eso es un plan de Satanás desde hace los tiempos antiguos. Satanás quería matar a los niños, ¿ok? Ahora estamos viendo, ¿verdad?, cómo las mujeres andan incluso en su locura, ¿verdad?, haciendo manifestaciones porque quieren que legalicen el aborto. Incluso aquí en Estados Unidos se quiere legalizar el aborto aun cuando ya tenga la mujer 9 meses de gestación, que eso ya, imagínense, matar a dice la Biblia, mi embrión, dice, vieron tus ojos, ¿ok? Cuando aún el bebé está recién chiquititito, ya Dios lo considera como una persona ya, como un ser vivo, porque la Biblia dice, Dios hablando, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos. Ok, vemos la aberración que esta gente quiere hacer, pero esto viene desde tiempos antiguos. Ok, y dice
Y dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, vean que es el sexo del niño, si es varón, matadlo, y si es una niña, pues que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Eso me deja saber que ellos quisieron hacer esto secretamente, ¿verdad? Porque les dijeron solo a las parteras. Una vez que el niño supuestamente nacía, no podían hacer nada, ¿verdad? Porque la mamá se iba a dar cuenta, ¿verdad? Quisieron hacer esto secretamente, pero las parteras tuvieron temor a Dios, ¿verdad? Porque eran hebreas, eran israelitas, y conocían obviamente al Dios, ¿verdad? De sus padres. Entonces ellos tuvieron temor y no lo hicieron. Entonces, y dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Vemos que cuando hay temor de Dios en una persona, y esta persona actúa correctamente, Dios va a prosperar nuestras familias. Y no estamos hablando solamente de prosperidad económica, sino que también de prosperidad espiritual, ¿verdad? Entonces dice, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Este es el segundo intento por el diablo, ¿verdad? Acabar con la descendencia judía. No pudo hacerlo como lo había planeado con las parteras egipcias, matándolos, pero ahora mandó a que echaran a todo hijo de los hebreos que naciera al río. Y me llama la atención, eran solamente los varones. A las mujeres las dejaban vivas, a las niñas mujeres, a los bebés, perdón, mujeres. Pero a los varones los mandó a que los echaran todos al río. ¿Ok? Esta es la generación de Moisés. ¿Ok? El nacimiento de Moisés, aquí en el segundo capítulo de Éxodo nos relata. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ok, antes ellos tenían la costumbre de que si tu mamá y tu tío, pues obviamente eran de la misma tribu, ¿verdad? Entonces se daban en casamiento entre ellos, entre la tribu, no entre hermano y hermano, entre hermano y hermana, sino que también tal vez entre primo y prima, o primos tercero, así, de esa manera se refiere. Y dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Vemos que el faraón los manda que los echen al río, pero esta mujer dice que lo escondió al bebé 3 meses, ¿verdad? A Moisés. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, o sea, una como canasta, ¿verdad? Y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. O sea, ella no lo tiró así nada más para que se ahogara, ¿verdad? Sino que lo metió en una canasta, ¿verdad? Para que flotara. Y dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella la arquilla en el carrizal, y envió a su criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Vemos la misericordia y cómo el plan de Dios, una vez más, el diablo no lo pudo frustrar. Porque el plan del diablo no era el plan no era del faraón, el plan era del diablo. El diablo sabía que en cualquier momento se iba a levantar, ¿verdad? Alguien que sacara al pueblo de Egipto de ahí. ¿Por qué? Porque el diablo había estado escuchando las promesas que Dios le había hecho a sus padres, ¿verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Entonces, el diablo quería a toda costa destruir la descendencia de los israelitas, ¿verdad? De los judíos. Entonces, una vez más, lo que el diablo quiso hacer para muerte, Dios lo tomó para vida. Porque si esa persecución de esos niños no hubiera venido, ¿cómo Moisés iba a llegar a las manos de la hija del faraón? Imagínense, echaron al niño una canastita,
el niño se vino bajo el río, qué coincidencia, ¿verdad? La hija del faraón bañándose, lo agarra, tiene compasión de él, la hija del faraón, ¿ok? Tiene compasión del niño y lo agarra y lo cría como si fuese su hijo. Vamos a seguir leyendo. Dice, y cuando abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella sabía que ese era un hijo de los israelitas. Entonces, imagínense que su papá, el faraón, no se opuso. A mí me llama la atención, ¿verdad? Porque son la mano divina de Dios. Porque el faraón mandó a que mataran a todos los niños, ¿verdad? Dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón. La hermana de Moisés fue a ver qué le iba a acontecer al niño, y ella vio que la hija del faraón lo agarró. Y dice que le dijo, iré a llamar una nodriza, o sea, una que te críe el niño, ¿verdad? De las hebreas para que te críe este niño. ¿Y a quién creen que fue a llamar? A su mamá. Imagínense la gracia, la misericordia de Dios, el plan tan perfecto de Dios, que la mamá tira al hijo al río con la esperanza de que el niño se salve, lo agarra la hija del faraón, y encima de eso la hermanita del niño está ahí y le dice, yo sé quién te lo puede cuidar, y va a llamar a su mamá. Su mamá estaba cuidando a su propio hijo, porque la hija del faraón le dijo, ¿verdad? Ve a traer a la que me lo va a cuidar, a la que tú dices. Entonces la madre del niño vino, ¿verdad? La madre de Moisés, y lo cuidó. Y le dijo la hija del faraón, llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Eso encima de que estaba criando a su hijo, le pagaron por cuidarlo, imagínense. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo progió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Imagínense, qué tremendo. Se bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Yailin. Sí. Bendito. Imagínense el plan de Dios. Hola. Dios te bendiga, Erika. No se me duerme, entonces dije yo, ya se me despertó ahora. Estamos ya un poquito adelantados en la clase, pero estábamos hablando de la historia de José, ¿verdad? Después pasamos a hablar de la historia de cómo los israelitas llegaron a Egipto y del plan que Dios tuvo, ¿verdad? Con Moisés. Y eso estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Que la mamá de Moisés puso al niño en una canasta en el río porque el faraón había mandado a matar a todos los hijos varones de los israelitas. Entonces la hija del faraón se estaba bañando, vio que venía una canastita. Cuando la abrieron, vieron al niño, ¿verdad? Y la hija del faraón se compadeció de Moisés, ¿verdad? Y bueno, total fue que lo terminó criando su propia mamá, ¿verdad? Eso estábamos hablando, del plan que Dios tuvo para con ellos, ¿ok? Moisés lo criaron los egipcios, ¿ok? A cierta edad me imagino yo que la edad más temprana de Moisés lo crió, como ya vimos, su mamá. Y en ese término de ese tiempo yo me imagino, ¿verdad? Porque era una costumbre y todavía lo es de los judíos, de enseñarles a sus hijos todo lo que tiene que ver con su Dios, ¿verdad? Con nuestro Dios, ¿ok? En ese término de tiempo, Moisés sabía que él no era un egipcio. A pesar de que ya de más grande se crió con los egipcios en el palacio, ¿verdad? Se le dio la crianza como cualquier hijo de la hija de un faraón nos podemos nosotros imaginar, ¿verdad? Estaba viviendo con grandes privilegios, ¿ok? Después de esto vamos a ver que Moisés huyó de Egipto. Ahora, tal vez ustedes no conocen la historia, se preguntarán cómo fue que Moisés huyó si lo tenía todo en Egipto, ¿verdad? Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Cuando dice salió a sus hermanos es que salió a ver a los israelitas, ¿verdad? Y dice, y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés, como les dije ya, siempre supo que venía de una familia de los israelitas y no de los egipcios. Entonces dice, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Ok, so Moisés se enfureció tanto de ver que estaban maltratando al pueblo de él, a pesar de que él no tenía prácticamente ese contacto con ellos, que mató al egipcio que estaba maltratando a los israelitas. Y dice, y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, o sea, que estaban peleando. Y entonces les dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? So, él se conmocionó, ¿verdad? De ver que dos israelitas estaban peleando entre ellos. Y les preguntó, ¿verdad? ¿Por qué ustedes están peleando? Y dice que les respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. So, Moisés pensó que nadie lo había visto matar al egipcio, pero los hebreos, ¿verdad? Los israelitas lo habían visto matarlo. Entonces dice que tuvo miedo y dijo, bueno, ya esto se descubrió, ¿verdad? Entonces yo me imagino que él ha de haber tenido un gran temor. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, eso llegó a los oídos del Faraón. Y dice, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Sabemos que Moisés no le quedó de otra que huir porque el Faraón lo quería matar. ¿Ok? Y dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llegarla a las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio a beber a sus ovejas. Volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón, un egipcio, nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Eso es lo que significa ese nombre, ¿verdad? Gersón, forastero en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. So, imagínense que después de estar sufriendo con todo ese sufrimiento, ¿verdad? Los israelitas se pusieron a clamarle a Dios. Me imagino yo que tenían tiempo de no hacerlo, porque dice que entonces Dios los miró y se acordó de ellos, los reconoció, oyó los gemidos de los israelitas cuando estaban pasando todo ese sufrimiento, que se acercaron a clamar a él, y dice que Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces dice, Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Resumamos ahora esta historia, la historia que hemos estudiado hasta ahorita, pero por los labios de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia apostólica, ¿verdad? De la iglesia de Jesucristo. Esteban fue uno de los mártires, fue el primer mártir de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Él lo mataron por haber dicho estas palabras que estoy por leerles a ustedes. Lo mataron a pedradas, ¿ok? Los judíos. Vamos a leerles, les voy a leer para resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que es un buen momento porque, ¿verdad? Si nos perdimos todas las clases desde el principio hasta aquí, escuchando esto vamos a tener un resumen y vamos a poder más o menos ubicarnos de qué nosotros estamos hablando en este momento y lo que pasó antes, ¿ok? Hablando Esteban dijo, varones, hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Recordamos, ¿verdad? Que vimos esta historia, como a Abraham, sin conocer a Dios, Dios lo llamó, ¿verdad? Para que fuera una tierra que Dios le iba a mostrar.
Entonces, después de eso, pues Dios lo llevó, leímos la historia. Entonces dice, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, dice, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora, o sea, en Canaán, ¿verdad? En Israel. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Ok? Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que es lo que estamos viendo en Egipto, ¿verdad? Y que Dios los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. O sea, ya Dios le había dicho eso a Abraham, y eso era lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Mas yo, dice, juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. ¿Quiénes son los 12 patriarcas? Bueno, ¿se acuerdan? Es José y sus hermanos. Ellos son los 12 patriarcas, ¿ok? Es importante que nos acordemos de esto si nosotros queremos entender la historia de Israel, ¿ok? Porque de esta información depende que nosotros recordemos o podamos identificar cuando nos hablen acerca de Israel, ¿ok? So, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú? ¿Ok? ¿Se acuerdan que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob? Después Jacob pues tuvo a José, a Simeón, a Leví, a Judá, a Neftalí, y todos ellos forman las 12 tribus, ¿verdad? De Israel, ¿ok? Son los patriarcas movidos, dice, por envidia vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa, que era lo que estábamos leyendo acerca de la historia de José, ¿verdad? Y dice, y vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, o sea, a los padres de ellos, ¿verdad? Vamos a decir que a los patriarcas, ¿verdad? De los cuales ellos venían, ¿verdad? Y dice, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y envió José y hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Por cuanto se acercaba, dice, el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, que era lo que estábamos leyendo. El rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte de sus niños para que no se propagasen, que era lo que estábamos leyendo. En el mismo tiempo que nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Sabemos que José lo criaron los egipcios, y aquí dice que en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero ahí vamos a ver que cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice a Dios que él no puede hablar, que es tartamudo. Pero aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que él era poderoso en sus palabras y en sus obras. Ahí podemos ver que cuando Dios muchas veces nos llama a nosotros, ponemos tantas excusas para servirle a Dios, porque Moisés le dijo a Dios, le puso tantas excusas a Dios, y lo vamos a leer, a pesar de que él tenía esos dones, ¿verdad?, que tenía ese intelecto, ¿verdad?, le puso esas excusas a Dios. Le dijo, Señor, pero es que yo no sé hablar. Incluso todavía Dios le dijo, pero ¿qué no fui yo el que les di el habla a ustedes?
¿Cómo es que no sabes hablar? Tú estás dudando de mi poder. Aún si no supieras hablar, yo puedo darte el don para que tú hables. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Nos relata la Biblia que él era poderoso en sus palabras y en sus obras. Vemos que Moisés realmente no quería asistir al llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. Y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, que era lo que estábamos leyendo también. Y al ver que uno maltrataba, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. De esa manera. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Miren lo que dice la Biblia aquí. Esto me llama mucho la atención porque si nosotros leemos en la historia en Éxodo, esto no lo dice la Biblia, no lo menciona ahí, pero aquí Esteban está relatando de que Moisés pensaba dentro de su corazón que Dios iba a libertar al pueblo de Israel por mano de él. ¿Qué nos deja a nosotros esto saber? Dios no había llamado todavía a Moisés. No lo había llamado Dios. Sin embargo, Dios ya había puesto ese sentir en el corazón de Moisés. Moisés sentía que él iba a ser el libertador, que él iba a ser al hombre que Dios iba a usar para sacar a ese pueblo de Egipto. Y por eso él fue a visitar a sus hermanos, los judíos, y él pensaba que los judíos iban a comprender o que comprendían o que tenían tal vez alguna pizca de razón de que él, estando en prominencia, iba a ser el hombre que Dios iba a usar para libertarlos a ellos. Pero ellos no se habían dado cuenta de eso. Entonces imagínense, dice, y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó y le dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al Egipto? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Medián, donde engendró hijos y hijas. Fíjense lo que pasó aquí. Hasta ese momento Moisés creía que Dios iba a libertar al pueblo por mano de él. Pero vino un hombre de su pueblo, le dio una palabra y le cayó a él un temor encima, que todo lo que él había pensado, lo que Dios había puesto en su corazón, lo botó a tierra y salió huyendo. Y ya vimos que el faraón también lo quería matar, porque después el faraón se enteró. Pero fíjense lo que la palabra de este hermano suyo, por decirlo así, de este israelita, hizo en el corazón de Moisés. Moisés iba con todo esperando que lo recibieran bien, ¿verdad? Y al ver que no fue así, se vino a tierra todo. Esto que nos deja a nosotros saber, nos deja saber a nosotros que dice la Biblia que todas las cosas que están en ella fueron escritas para que nosotros aprendamos, ¿verdad? No solo aprendamos de todo lo que hay en ella, sino que también de los errores que cometieron los siervos de Dios para que nosotros no los volvamos a cometer. Entonces Dios le había puesto todo eso en el corazón a Moisés, pero asimismo Dios pone dentro de nuestro corazón lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero muchas veces viene alguien y nos dice algo y nos desanima completamente. Y de esta historia tenemos que aprender. Al Moisés haber hecho eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él alargó su plan. Porque pasado, dice, 40 años, no, dice, al oír esta palabra, dice, Moisés huyó y vivió en el extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, dice. Y mire, dice que pasaron 40 años. 40 años Moisés anduvo huyendo. Imagínense. Y dice que pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego. Ahí fue donde Dios lo llamó. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, dice, y acercándose para observar vino a él la voz del Señor que le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía ni a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra santa.
Ciertamente, dice, he visto, dice, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, aquí nos relata exactamente lo que les estaba diciendo, de que Moisés había puesto un montón de peros al Señor antes de aceptar el llamado, ¿verdad? Pero realmente fue lo que pasó. Pero Esteban está prácticamente como resumiendo toda la historia, ¿verdad? Y dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Miren lo que dice la Biblia aquí. A este que los mismos judíos habían rechazado, ¿ok? Que le habían dicho, a ti quién te puso por gobernante y por juez de nosotros. A ese que rechazaron, a ese fue el que Dios envió como gobernante y libertador del pueblo. Imagínense. Los judíos lo rechazaron. Se fue él huyendo 40 años y después Dios lo regresa con todo su respaldo y sacó al pueblo de Israel con un poder increíble. ¿Qué nos deja a nosotros esto saber? Que muchas veces nos van a rechazar. Nos van a rechazar, pero Dios en su amor, en su infinito amor, nos va a llevar al lugar correcto, al punto correcto. Y mucha de esa gente que nos hirió a nosotros, que nos rechazó, que nos dijo, ¿cómo Dios va a llamar a esa persona? Esa persona nunca va a cambiar. Esta gente que tal vez dijo eso de nosotros, algún día va a tener que ver con sus ojos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero es necesario que nosotros aceptemos ese llamado. Porque Moisés le pasó esto, pero Moisés tuvo que llegar el momento en que Dios lo llamó. Y Moisés tuvo, a pesar de que le puso un montón de peros a Dios, tuvo que aceptar ese llamado. Si Moisés no hubiese aceptado ese llamado, Dios no hubiera podido hacer nada con él. Entonces nuestra obligación es aceptar el llamado de Dios y dejar que Dios trabaje en nosotros para que cuando sea el momento, Dios nos levante de una manera que puedan decir los demás, wow, cómo ha cambiado aquella persona. Tú no eras la persona que tú eras antes. ¿Qué te pasó? Dios, y ahí es el momento donde nosotros vamos a poder decir, Dios me transformó. Y yo les puedo decir esto ahora. No voy a ser yo la que voy a estar sentada dando clases a alguien. Ustedes van a estar sentados dándole clases a alguien, diciéndole a alguien, Dios te puede ayudar, Dios te puede sacar de este problema. Dios me hizo esto conmigo. Ustedes van a ser los que van a dar el testimonio, así como yo lo estoy dando a ustedes hoy. Ustedes van a poder dárselo a alguien algún día, pero es necesario que nos dejemos procesar, que nosotros acudamos y atendamos al llamado que Dios nos está dando. Okay, eso es lo que nosotros podemos rescatar de esta historia. Yo creo que aquí nos vamos a quedar porque ya se nos está pasando la hora, pero vamos a seguir viendo, sí vamos a estudiar cómo fue ese llamado a Moisés, porque yo quiero que vean todas los peros que Moisés le puso a Dios, pero que en todos esos peros Dios siguió insistiendo. ¿Ok? Y no le quedó de otra a Moisés que decir, ¿sabes qué, Señor? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Incluso Moisés les dijo, no me van a creer, porque eso ya estaba en el corazón de Moisés sembrado, porque lo habían rechazado. Él pensaba, bueno, si no me aceptaron a mí, estando yo siendo casi que el hijo del faraón, ¿cómo me van a aceptar ahora que llevo 40 años viviendo fuera de Egipto y que el faraón incluso me quería matar? Pero muchas veces Dios no nos quiere a nosotros en el lugar de prominencia en el que estamos. Dios nos quiere llevar al desierto, hasta donde ya nosotros digamos, ¿sabes qué? No soy nada, no soy nadie. Sin ti, Señor, yo no puedo hacer nada.
Entonces eso es algo que nosotros podemos rescatar de esta historia, ¿verdad? Y que lo podamos nosotros meditar en nuestro corazón, porque a pesar de que estamos estudiando la historia de Israel, del pueblo de Israel, en cada historia que nosotros vamos leyendo podemos ver esos consejos, esos testimonios para que nos sirvan a nosotros en nuestra vida, en las luchas que estamos pasando, en las situaciones que estamos pasando, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada una de esas cosas, Dios las quiere, cada una de esas historias, Dios las quiere usar para transformar nuestra vida. ¿Ok? Gracias por asistir a la clase. Estoy muy contenta porque ya hoy le damos la bienvenida a Erika. Sí, sorry. Yo no Con... sabía que me podía conectar así, yo no sabía que lo podía poner en pausa y poder escuchar, sino desde... Sí, sí, bendito. Sí, no, cuando sea así, como te digo, no tienes que compartir la cámara si no quieres. A mí lo que me interesa es que ustedes escuchen. Yo sé que poco a poco, ¿verdad? Dios va a ir tratando con nosotros y les digo, si en una cosa yo les puedo asegurar que no vamos a perder nunca nuestro tiempo, no va a ser nunca tiempo perdido, es por lo menos una vez a la semana nosotros poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me doy con servida de que por lo menos una vez a la semana pueda yo compartir con ustedes la palabra y que ustedes la puedan escuchar, porque yo sé que a través de la palabra Dios va a hacer cosas grandes en nuestro corazón. Así es que bienvenida, Erika, estoy muy contenta, de verdad, y espero que, ¿verdad? Podamos seguir viéndonos los sábados. Usualmente lo hacemos a las 7 de la noche hora de Estados Unidos y 5 de la tarde hora de Guatemala, pero hoy yo tenía un compromiso, entonces lo dejamos para más después. Sí. Okay. Más o menos lo que entendí un poco de lo de Moisés fue que él alargó su propósito, ¿verdad? Por no confiar, no creer. Así es. O sea, él se quiso adelantar antes de que el Señor lo llamara, porque Dios no lo había, a pesar de que Dios ya había puesto eso en su corazón, todavía no era el tiempo y él salió a defender a sus hermanos con ese propósito que él sentía en su corazón, pero no era la manera en la que Dios lo quería hacer. Entonces, por eso fue que él alargó su proceso, pero aún así, con ese alargo que él tuvo, Dios usó ese tiempo de alargamiento para también moldear el carácter de José, porque de Moisés, porque no le servía Moisés a Dios como estaba, ¿verdad? Porque imagino yo que era un niño mimado, ¿verdad? Un hombre que había crecido con tanto lujo, con tanta cosa que era necesario que fuera procesado para que él entendiera la magnitud del llamamiento que tenía, ¿verdad? Pero sí, meditemos en esto, en esta historia. Yo les voy a mandar ¿cómo se llama? Los capítulos para que los puedan leer en su casa y podamos seguir la semana que viene, si Dios permite, el sábado, podamos como que repasarlos poquito a poquito, ¿verdad? Así es que ahí donde están vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta noche tan fructífera, digo yo, que hemos pasado en su palabra, ¿ok? Padre bueno, Padre eterno, te bendecimos, Señor, te doy gracias, Padre amado, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de nosotros, Señor, porque cada día, Señor, tú nos estás añadiendo a nuestro corazón, Señor, nos estás añadiendo conocimiento, nos estás añadiendo de tu palabra, Señor Padre. Gracias, Señor, porque entre tantos millones de personas, Señor, a ti te ha placido buscarnos a nosotros, Señor, Padre amado, para que te conozcamos a ti, Señor, y es un privilegio, Señor, que no todo el mundo tiene, Señor, que no todo el mundo va a tener, Señor Dios poderoso. Reconocemos delante de ti, Señor, que tú has sido bueno, Señor, que tú has sido misericordioso, que a pesar de que te hemos fallado, Señor, tantas veces, Señor, tú nos has buscado con amor, Señor. Tú nos quieres traer, Señor, a ti, Padre Santo, y por eso nosotros estamos esta noche aquí, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, porque reconocemos, Padre amado, que tú, Señor, quieres hacer
hacer cosas grandes con nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que nos sigas, Señor, llevando, Señor, por el buen camino, Señor, que nos sigas, Señor, trayendo a tu palabra, Señor, que podamos seguir estudiando tu palabra, metiéndonos a profundidad en ella, Señor. Abrázanos, Señor, álanos a ti, Señor, ánclanos a ti, Padre Santo, que no podamos nosotros ni huir ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que permanezcamos en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en esta clase hoy, a los que no pudieron asistir también, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor, y permítenos, Señor, poder seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los